José María Roa Bárcena es el objeto de esta cápsula de hoy. Era de una especie en extinción, porque fue banquero y político, pero pensante, y además un prolífico escritor. Nació en Jalapa, en Veracruz, en 1827 y falleció en la Ciudad de México en 1908. Fíjense, pequeñísima Jalapa y cómo se alcanza a ver en esta litografía el Pico de Orizaba. Este era el convento de San Ignacio de Loyola. Esta es ahora una gran escalera, escalinata, y distintas casas. Bueno, ahí nació. Como que en ese tiempo Jalapa estaba lleno de gente culta y muy inquieta. Sus 81 años de vida lo hicieron testigo y partícipe del difícil proceso de la formación de México como país. Y aunque aquí para nosotros su literatura es casi desconocida, vean en la Biblioteca Cervantes virtual, hay 588 entradas sobre él. Unas son sus obras y otras son lo que se dice de él, pero tiene infinidad de artículos, cartas, traducciones, novelas, ensayos, distintos escritos. En 1827, cuando él nació, el presidente era Guadalupe Victoria, que es nuestro primer presidente. México tenía 6 años de existir como país y ya había tenido 2 congresos constituyentes, fusilado a su primer emperador y estaba experimentando con la República Federal. Y había hecho la Constitución del 24. Cuando Roa Bárcena se trasladó a la Ciudad de México en 1853, llegaba a Santa Anna para su último periodo de gobierno, al que le hicieron una revolución, y en 1908, cuando murió, don Porfirio era el gobernante 63, contando como uno solo su gobierno desde 1884. Cuando Roa Bárcena tenía 2 años, en 1829, Anastasio Bustamante, vicepresidente de la República y jefe de las tropas acantonadas en Jalapa, se pronunció en contra del presidente Vicente Guerrero, quien había llegado al poder después de un motín, el de la Acordada. Y estos fueron 2 de los muchos golpes, azonadas y demás movimientos que impidieron que México creciera en paz y que en cambio lo empobrecieron terriblemente. En 1836, cuando Roa Bárcena tenía 9 años, México perdió la Guerra de Texas, que declaró su independencia en 1835. Y perdió la guerra, pero se quedó además todo esto en territorio en disputa, que va a ser el pretexto para la siguiente guerra. Siempre dicen, recuerda el Álamo, en marzo, y nunca decimos, recuerda San Jacinto, en donde el ejército mexicano estaba dormido, y entonces mataron dormido a más de la mitad de la gente, y en 10 minutos ganaron la batalla. Entonces, bueno, eso fue, la guerra es guerra, y de los 2 lados pues se hacen cosas muy sangrientas, obviamente. Bueno, en el 38 ya, aunque no perdimos Texas en el 36, aunque no lo reconocimos, y luego en el 38, ay, perdón, vean todos los gobernantes que hay en este tiempo. Eso lo hice una vez, la comparación de los presidentes gringos contra los mexicanos. Entonces, fíjense, en 4 años gringos, 1, aquí Jackson, que es el de la Guerra de Independencia de Texas, aquí hay 3, 6, 7 presidentes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 presidentes en los mismos años que los gringos tuvieron 1. Entonces, bueno, pues qué raro que hayamos perdido tantas cosas con tanta inestabilidad. Ya ven que los gringos, cuando hay guerra,
aunque no les caiga bien el presidente, lo aguantan. Ellos les cayó muy bien Paul, seguramente. Bueno, vean todos los que tuvimos entre el 45 y el 49. Entonces, bueno, pues qué raro que nos quedamos sin las cosas. Siempre nos estamos peleando. Ahora lo podemos ver muy claro. No es que tengamos que darle la razón al otro, es que tenemos que encontrar puntos en común. Bueno, volviendo a ese tiempo, entonces, perdimos Texas y luego los franceses vinieron a la guerra de los pasteles. Esta es una ilustración de aquellos tiempos, y siempre le echan la culpa a Santana de que los pasteles los robaron unos de sus soldados y que por eso se hizo la guerra. Bueno, hay varios antecedentes. Uno es que aquí en el istmo de Tehuantepec, en Minatitlán, vinieron unos colonos franceses y entre ellos venía Remontel, el panadero de la panadería de Tacubaya, pero destruyeron Minatitlán, algunos de los revolucionarios mexicanos, y entonces la mayoría se fue a Estados Unidos, pero Remontel se vino a Tacubaya y puso su panadería. Entonces, cuando no le pagaron la segunda vez, bueno, pues juntó las dos deudas y no sé si además prestaba dinero porque no había bancos. Otro problema que también cobraron los franceses es que en el primer mall que hubo en la Nueva España, o sea, en la Ciudad de México, que es el mercado en el Zócalo, había ya 5 tiendas francesas y en el motín de la Acordada las asaltaron. Y como dice el embajador, el problema no es tanto que hayan asaltado las tiendas del Parián, sino que vendieron la mercancía en la calle a 5 centavos, estaban fúricos. Bueno, entonces, más las deudas que haya podido haber entre los comerciantes, ese fue un pretexto sensacional para Luis Felipe de Orleans, que era el rey de Francia y que quería quedarse con América. Un día platicando con Cristina, una amiga argentina, resulta que también invadieron el Río de la Plata, o sea que lo que quería Luis Felipe era tener colonias en América y bueno, porque había perdido a la Luisiana Francia, como se acordarán, en el siglo anterior, o no sí, en el siglo anterior, y entonces pues querían tener posesiones en la América continental y trató de hacerlo. Aquí los ingleses pagaron nuestra deuda y luego nos las cobraron, claro, y se deshicieron de ellos porque eran los únicos que venían una vez al mes con un barco después de mucho tiempo de comercio con España, ¿verdad? Entonces no teníamos nada. Bueno, entonces esa es la guerra de los pasteles. Roa Bárcena, en su principal libro, que habla sobre la guerra con Estados Unidos, dice con muchísima tristeza que ni con las derrotas aprendimos la lección. La bronca siguió y pasó hasta 1877 que llegó don Porfirio. Bueno, Roa Bárcena tenía una posición económica muy elevada, lo que le permitió participar en decisiones pues muy importantes y en hechos concretos. Y era un próspero empresario. Era conservador, era seguidor de Lucas Alamán, sobre todo en las cuestiones administrativas, aunque creo que fue mejor empresario Roa Bárcena que Lucas Alamán. Defendió el catolicismo a capa y espada, igual como Lucas Alamán. Este es uno de los obispos que le tocó, este es el tiempo de don Porfirio, y Roa Bárcena siempre estuvo muy orgulloso de pertenecer a la Orden de Guadalupe. Él se dedicó a propagar pues, las ideas conservadoras, o sea, que consisten en que la iglesia debe quedarse con las escuelas, con sus propiedades para poder mantenerlas y con los hospitales. Este señor fue el que más propició la industrialización del país y ser conservador no quería ser
no quería decir ser atrasado, sino conservar instituciones. Entonces, en ese sentido, pues Roa Bárcena es igualmente conservador. Cuando llegó a la capital en 1857, se dedicó a ser periodista y buscó conciliar a sus contemporáneos, a pesar de que nunca negó ni olvidó que era católico. Le interesaron mucho dos cosas: consolidar el mestizaje mexicano, o sea, que uno creciera consciente de que era mestizo y que las ventajas de serlo, y que la mujer se educara, que era para él, igual que para Benito Juárez y para muchos, la única manera de que este país creciera. Bueno, integrante de la Junta de Notables que en 1863 votó a favor de que México se volviera un imperio y se lo ofreciera el trono a Maximiliano, se desilusionó terriblemente y rápido del emperador. No respetó promesas, se apartó de los principios conservadores y entonces Roa Bárcena cesó de apoyarlo. Y dijo públicamente que iba a caer el imperio, lo cual le valió un fuerte extrañamiento del cuartel general francés y de su gabinete imperial. No supo gobernar, dice en muy pocas y lapidarias palabras Roa Bárcena de Maximiliano, y dice que bueno, que fue muy valiente para morir como todos los Habsburgo. Después del fracaso del imperio, se retiró por completo de la política y regresó a sus ocupaciones mercantiles. Jalapa estuvo invadida por los franceses porque no se quisieron quedar en el puerto y habían arreglado con Juárez quedarse en Jalapa, entonces, pues, aunque él ya vivía en la Ciudad de México, pues su ciudad estaba invadida. Y ya cuando llegó Maximiliano, pues ya vimos lo que pasó. Bueno, entonces Roa se regresó a sus actividades mercantiles, o sea, a sus negocios. Antes de eso, fue de los fundadores de la Academia Mexicana de la Lengua y fue miembro del consejo de dos instituciones bancarias, el Mercantil Mexicano y este mismo, cuando se fusiona con el Nacional Mexicano, se vuelve Banco Nacional de México, en ese tiempo muy bueno, lleva la facha de Citibanamex, y él es de los miembros fundadores. El historiador, un historiador muy cercano a los del banco, que fue Alberto María Carreño, y que era amigo, lo describió. Decía: don José María Roa Bárcena, el atildado poeta y eximio hombre de letras, fue otro caso en que se ha podido comprobar que las letras que dan alimento espiritual a las almas, no están reñidas con las letras de cambio, que son parte importantísima para alimentar el comercio. Digamos que las letras de cambio fueron desplazadas por las tarjetas de crédito, pero sigue siendo pues una idea básica y certera que las letras comunes y corrientes no están reñidas con el comercio. Roa Bárcena, además de ser consejero del banco y administrar sus negocios, se encargó de los negocios de la familia de José de Teresa, que era muy rica. Entonces él les administró porque él se murió y la esposa y las hijas quedaron con un capital muy bien administrado por Roa Bárcena. En su oficina, Roa Bárcena también organizó una tertulia literaria que duró 20 años sesionando y que, aunque básicamente eran conservadores los asistentes, también eran admitidos los liberales y supongo que no se hablaba de política porque duraron 20 años, ¿no? Bueno, de su primera juventud, Roa Bárcena fue poeta. Era muy hábil para la literatura, la historia y el periodismo. Fue director de un periódico que se llamó El Eco Nacional y de La Sociedad, y además escribió en 5 publicaciones, incluidas El Correo de las Señoras y El Universal. Solo encontré este diario, La Cruz, era muy importante y ahí, como dice claramente, es
exclusivamente religioso. Claro que no hablaban solo de religión, pero lo que quiere decir es exclusivamente católico. Su libro, Recuerdos de la invasión norteamericana de 1846 al 48, por un joven de aquellos entonces, es su obra más cuidada y más famosa, digamos que su mejor obra. No la he leído, pero más que un pedazo, que es lo que les digo que dice de Maximiliano, que no supo gobernar, y de la tragedia que era México con sus divisiones. Es de 3 tomos y investigó muchísimo para poder escribirla. Le interesaba especialmente que la gente aprendiera geografía e historia de México y, por lo tanto, hizo varios catecismos. Era todavía usual en ese tiempo escribir libros como si fuera un catecismo, con preguntas y respuestas. Así era el catecismo del padre Ripalda, que se usaba desde la colonia. En 1857 se casó con María de la Paz Villamil García del Valle y tuvieron 3 hijas, pero solo la mayor, también llamada María de la Paz, llegó a la edad adulta. Después de que enviudó, se casó con María Remigia Alcalde y también tuvo una hija que se llamó Carmen, pero también se quedó viudo. Entonces, aunque Carmen tenía su familia, pues él vivía con ellos o ellos con él, como quieran. Carmen tuvo una hija que fue muy famosa, que se llamó María Enriqueta Camarillo Roa, que es autora del libro de texto que hubo antes del libro de texto oficial, que se llamó, o que se llama todavía, Rosas de la Infancia. Hay para distintos grados escolares, y la primera vez que se hizo fue en 1913 y se quitó en tiempo de López Mateos, o sea que duró muchísimo. Aún se vende por ejemplo, en Amazon, y se considera literatura infantil. Es, pues, muy romántica, pero está hecha con muchas preguntas, que eso es lo que ahora necesitamos, que los jóvenes aprendan a preguntar, si no, los va a desplazar el chat inteligente. Bueno, pues eso es todo. Espero que les vaya muy bien, que les haya gustado y si es el caso, pues ojalá le den clic a la manita para arriba y que se suscriban en mi canal si aún no lo han hecho. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.